como la herramienta ideal para llevar a cabo este objetivo? ...1944... La guerra lleva casi 5 años y millones de muertos. Después del desembarco en Normandía, los aliados dan por descontada la victoria. Hitler está acorralado. Ese año, lejos del campo de batalla, se realiza la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas en New Hampshire, Estados Unidos. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Delegates to this Monetary and Financial Conference pose on the hotel lawn. These meetings are designed to promote trade in the post-war world and to create a foundation for lasting peace. Gracias al aporte de los países miembros, se crearía un fondo común de crédito para otorgar préstamos a los países integrantes que lo solicitasen. 2 históricos economistas fueron los responsables de diseñar las políticas internas que regirían a la flamante entidad. El inglés John Maynard Keynes y el norteamericano Harry Dexter White. There's never been such a far-reaching proposal on so great a scale to provide employment for the present and increase productivity in the future. In our world, prosperity, like peace, is indivisible. In the fund, we have an instrument for international monetary collaboration which will prove a major contribution to world peace and world prosperity. The British, led by John Maynard Keynes, wanted a system that would essentially meet British needs, because the British British economy was very weak. And as a result of being attacked during World War II. Harry White also had some very good ideas. He held his own in these debates against John Maynard Keynes. And because he wanted a more open multilateral system rather than cooking up a bilateral deal between the United States and Great Britain, so he wanted a very multilateral system for open trading and open exchange of currencies. And he wanted the IMF to serve as a tool, as one among many tools for making the world economy more stable. Finalmente, luego de 3 semanas de debates, Estados Unidos hizo prevalecer su nuevo rol de líder mundial y la propuesta conducida por Harry White fue la que se impuso. And ended up with an IMF that was not really an international central bank, but more an international lender that became a kind of a club or a group of countries where each country would be able to borrow limited amounts on the assumption that the country pursued strong and open economic policies. El Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral de crédito donde el consenso de los socios es el que parece predominar a la hora de las decisiones. Sin embargo, no todos los países miembros poseen el mismo poder dentro de la institución. Estados Unidos es su mayor accionista. A pesar de los objetivos planteados en Bretton Woods, ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial tuvieron un rol destacado en la economía global de la época. Mientras tanto, aislada de los conflictos bélicos, América Latina, tras décadas de endeudamiento, había logrado reducir por primera vez el tamaño de sus deudas. Cuando terminó la guerra, la Argentina se encontró con que la deuda británica por las exportaciones de carne a la Argentina era tan importante que pudimos cancelar la deuda externa. Y por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina se encontró con que era un país que había dejado de estar endeudado. Por otra vía, tanto México como Brasil disminuyeron sus obligaciones económicas al ser premiados por su participación en el conflicto junto a Estados Unidos, logrando quitas de hasta el 90%.
Durante esos años, el Fondo Monetario Internacional tenía muy poca injerencia en los asuntos internos de los países. América Latina podía pagar sus deudas sin problemas. And most of the lending that the fund did for its first 30 years of existence was to developed economies, like Great Britain or other G10 countries. It made loans to Belgium and France and many other industrial countries. It was not until the 1970s, when after the first oil crisis hit, that lending to developing countries became a dominant part of the lending that the IMF was doing. A comienzos de los años 70, los estados árabes aumentan el precio del petróleo en un 40% y sus ingresos se multiplican. El excedente es depositado en los grandes bancos de Europa y Estados Unidos. Se los conocía como los petrodólares. Los depósitos árabes obligaban a los bancos a pagar enormes cantidades de dinero en conceptos de intereses. Esta situación podía llevarlos a la quiebra. Para evitarlo, las instituciones debían colocar el excedente a modo de préstamos, lo que les permitiría producir nuevas ganancias para hacer frente a esos compromisos. Entonces, por eso, cuando los países árabes, por ejemplo, levantan el precio del barril del petróleo en 1973, surgen los petrodólares, esos petrodólares no podían ir a los países desarrollados, puesto que estaban en recesión, los banqueros dicen, bueno, tenemos que hacer negocio con esto, ¿a quién le damos? Bueno, vamos a darle a todo el mundo, incluso a las dictaduras latinoamericanas. Entonces, había dólares hasta para regalar. ¿Por qué? Porque había mucho dinero en el mercado internacional buscando a quién prestar, y había países de América Latina que querían que le prestaran plata. Algunos para el desarrollo, como Brasil, algunos para especular, como la Argentina. ¿Estaban dando los préstamos a los dictadores o a los regímenes parlamentarios por igual, sobre todo para ese fin? Y lo sabían. Es más, sabían que se estaban sobreendeudando. Hay inclusive un libro de Robert Devlin que muestra que cómo los bancos desesperadamente colocan el dinero en los países latinoamericanos, ofrecen el dinero, pagan comisiones a políticos, a militares, etcétera, para que tomen los préstamos, ¿no? Pero el fondo no era la preocupación de Latinoamérica en aquellos años. El grueso de sus deudas era con los grandes bancos internacionales. Cada país utilizó estos fondos con diferentes criterios. Hay tres casos típicos en América Latina en la década de los 70. Uno es el de Argentina, otro es el de Brasil, otro es el de México. El caso de Argentina, la deuda se usó para financiar la evasión de capitales, básicamente. En México se evadió una parte y con otra parte se edificó en muy poco tiempo una infraestructura petrolera fuerte. De modo que mitad y mitad. En Brasil, en cambio, la casi totalidad se invirtió en infraestructura industrial. Los países de Latinoamérica aumentaron rápidamente sus deudas y en muy poco tiempo una enorme crisis sacudiría la región. La llamada crisis de la deuda marcaría el ingreso del Fondo Monetario Internacional al continente. Si existe un plan para dominar América Latina, tal vez en esa crisis se encuentre el origen de la intervención económica del organismo en la región. El mecanismo es muy fácil. Eso se vio en los casos de endeudamiento externo. Hacen que los países se endeuden más allá de sus posibilidades, después no pueden pagar, para pagar tienen que pedir préstamos, y esos préstamos se otorgan si se cumplen con las condiciones de política económica interna que les exige el Fondo Monetario. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Lo más asombroso de estas historias es que le suceden a gente como tú. Juro que es verdad. Historias increíbles de gente común. Juro que es verdad. Por Infinito. Abre tu mente. Casa Infinito.
Una hora recorriendo los 4 elementos que hacen tu vida mucho más plena. Tierra. Mónica Katz te propone experimentar las nuevas tendencias en salud y nutrición. Aire. Carlos Kaiser y Vivian Lowe te invitan a conocerte mejor a través de la astrología y las mancias. Fuego. Daniel Muñoz te desafía a descubrir los enigmas y misterios de nuestro mundo. Agua. Silvia Freire te acompaña en el camino hacia la autotransformación y el autoconocimiento. Casa Infinito. Por infinito, abre tu mente. Los problemas del mundo ya son problemas tuyos. Planeta en Riesgo, una espectacular producción de la CNN. Estreno. Planeta en Riesgo. Por infinito. Abre tu mente. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. En 1944 se creó el Fondo Monetario Internacional. Sus objetivos eran fomentar el desarrollo de la economía mundial, generando un fondo común de crédito para otorgar préstamos a los países que lo solicitasen. Para 1970, los bancos internacionales poseen un excedente de dinero que ofrecen en forma de créditos muy accesibles a los países de Latinoamérica. Las naciones del continente, dominadas en su mayoría por dictaduras militares, inician una etapa de endeudamiento sin freno. Sin duda alguna, las dictaduras latinoamericanas fueron impuestas por Estados Unidos, todas. En el caso de Argentina y Chile tenemos una documentación abundante. Hay suficientes pruebas como para encarcelar a Henry Kissinger y al presidente Ford como los principales instigadores del golpe de Estado de la Argentina, y a Henry Kissinger como el principal instigador y coautor del golpe militar contra Allende en Chile. El golpe argentino viene siendo parte del reguero de golpes de Estado que comienza en América Latina en 1964, cuando los Estados Unidos llevan adelante el golpe contra el presidente João Goulart, que gobernaba Brasil en esa época. En la década del 70, la mayoría de las naciones de Latinoamérica se encontraban bajo gobiernos militares. Regímenes autoritarios que a través de las armas impusieron el terror, secuestrando y matando a la población opositora. Fueron esas mismas autoridades quienes tomaron créditos desde el exterior y comenzaron una etapa de endeudamiento sin fin. Si existe un plan para dominar la región, aquí se puso en marcha. Toda la gran máquina del poder mundial, en la que el Fondo Monetario juega un papel tan importante, pero que no es solo una máquina financiera, aunque es sobre todo financiera, pero es también militar, política, cultural. Yo creo que en el periodo ese de los años 70, en esos años de mugre y miedo, del terror militar en la mayoría de los países de América del Sur, bueno, pues que la máquina estuvo al servicio de algo así como un plan, que yo no sé si habrá sido escrito por alguien, pero que en la práctica se fue dando de un modo tan coherente que uno se pregunta si esto no fue planificado, que consistía en abrir el camino por la vía del terror militar, abrir el camino para que el despotismo financiero pudiera luego actuar impunemente. O sea, los secuestradores de personas despejaron el camino a los secuestradores de países. Los bancos prefieren decir no teníamos responsabilidad en este asunto, ¿no? Era un puro negocio. A nosotros nos interesa si es un dictador o un demócrata. A pesar de que la deuda crecía, junto con los índices de pobreza, violencia y desigualdad social, sectores financieros, locales y extranjeros, con la complicidad de los funcionarios de turno, continuaron fomentando los préstamos que favorecían sus